este importante programa. Muchísimas gracias al diputado Jorge Millán. Hay muchos temas que analizar y voy a iniciar de inmediato para aprovechar el tiempo con un titular el día de hoy del Sol de Maturín, que ya lo vamos a presentar para que lo tengan en pantalla y tiene que ver con este documento que va a ser presentado mañana por el Gobierno Nacional. El Sol de Maturín titula el día de hoy, mañana llevan a la Asamblea Nacional Plan de Emergencia Económica. Esto lo va a presentar en este caso la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál va a ser la posición de la bancada de oposición? ¿Se va a aceptar este documento? Y sobre todo, y lo más importante, si lo conocen, ¿qué trae este documento? Bueno, lo primero es que no conocemos el documento, pero sin embargo creo que es un avance, porque nosotros en todo el proceso de campaña electoral hemos venido indicando que hay una crisis económica muy profunda. Mira, tú vas a comprar al automercado, me tocó ayer a mí, una latica de atún está casi a 1.000 bolívares. Entonces que el gobierno, que Nicolás Maduro ya salió de esa burbuja, que su esposa, que la vimos llegar con esa cantidad de carros y escoltas y vemos cómo mientras el pueblo se muere, 25.000 asesinatos aproximadamente el año pasado y ellos resguardados como que, bueno, fueran unos venezolanos de primera y el resto del país fueran venezolanos de segunda. Que haya ese reconocimiento de que hay una crisis, yo creo que es un primer paso, pero lo primero que tenemos que saber es cuál es la lectura de la crisis que ven ellos, porque las cifras del Banco Central todavía no las conocemos, las esconden. Las crisis de pobreza las esconde. De acuerdo a los estudios que nosotros tenemos, que hemos recibido, por ejemplo, de centros prestigiosos como la Católica, el 76% de los venezolanos son pobres. Entonces, apenas vemos un despertar hoy de parte del presidente de la República cuando reconoce que hay una crisis económica, pero no sabemos cuál es su lectura. También hemos leído y visto al analizar el componente de los nuevos ministros, que no hay un acuerdo, no hay armonía frente a las medidas que se van a tomar. Entonces, si ellos ni siquiera saben cuáles son las medidas que van a tomar, ¿cómo nosotros vamos a evaluar, a decir, vamos a aprobar hoy un plan de emergencia? No, lo que podemos coincidir es que hay una emergencia. Este documento para que ustedes lo aprueben, por ejemplo? Bueno, medidas para que el país y los venezolanos puedan vivir adecuadamente, porque este reconocimiento de una crisis no significa que el gobierno le esté dando la lectura adecuada, porque nosotros podemos ver índices de pobreza, podemos ver una producción nacional por el piso. Jordani habla de que la corrupción en el país se ha llevado el 30% de los ingresos petroleros. Eso es Jordani, que es parte de la crisis, es padre de la crisis. Bueno, imagínate cuando nosotros podamos revisar eso. Y mientras tanto el gobierno no atiende nada de capitales que andan por el mundo, que son de nosotros los venezolanos y que están siendo objeto del uso de particulares, que son los que nosotros llamamos los enchufados, y que todavía hoy en día reciben esos dólares baratos para enriquecerse mientras nuestro pueblo está pasando hambre. Entonces tenemos que revisar, vamos a ver cuáles son las cifras que el gobierno presenta. Yo creo que el gobierno debe reconocer por qué Venezuela llegó a una crisis. ¿Cuál es la lectura de esa crisis? Esa crisis, ¿quién la propició? La propiciaron ellos, la corrupción roja rojita, la propició un gobierno incapaz que no ha sabido atender los problemas económicos. La propició un gobierno que apenas hoy se da cuenta que hay una crisis económica. Entonces, bueno, vamos a poner la crisis o la emergencia económica sobre la mesa y veamos qué es lo que está planteando el gobierno. Nosotros hemos venido planteando cosas. La ley de producción nacional es fundamental para que el país se active. La ley de recuperación de los capitales de la corrupción es fundamental para que la economía se active. ¿Ustedes qué expectativas tienen? Porque desde el Gobierno Nacional se asegura que la Asamblea Nacional, luego de la juramentación de los 3 diputados que están impugnados por el Tribunal Supremo de Justicia, no tiene validez. Entonces, ¿cuál es la expectativa de que estas leyes se puedan aprobar? Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia entre puntos de vista de ellos, porque el presidente de la República ha dicho que va a llevar el martes a la Asamblea Nacional el plan de emergencia, el decreto de emergencia, por lo cual yo creo que hay un reconocimiento. Es claro, el país votó por un cambio y ese cambio implica un reconocimiento de un gobierno que decía que hacer colas es sabroso, de un gobierno que decía que un aumento salarial de 10.000 bolívares como salario mínimo era suficiente, cuando tú hoy, bueno, ya te lo decía, una lata de atún vale casi 1.000 bolívares, o sea que te puedes comprar 10 latas de atún con un salario mínimo nada más y el mes tiene 30 días. Entonces, un gobierno que decía eso frente a una unidad democrática que decía, mira, esto tiene que cambiar, la situación de los venezolanos está muy mal, estamos en una situación extremadamente grave y bueno, ahora el gobierno reconoce la crisis. Ahora vamos a ver, porque la crisis tiene 2 aspectos. El primero, sus soluciones. Porque nosotros no vamos a caer en ese jueguito de que nos cambien la agenda. Nuestra agenda es la social, la económica, que el venezolano tenga bienestar, que volvamos a un país de progreso, que el venezolano pueda vivir bien, que con su salario pueda comprar las cosas y el que no tenga capacidad de llegar a un salario porque tenga algún problema puntual, tenga un Estado fuerte que le pueda resolver ese problema transitorio y reincorporarlo al aparato productivo. Esa es nuestra agenda y a nosotros no nos va a desviar nada de eso. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que comentemos cómo va
la escogencia de las comisiones de la Asamblea Nacional que se van a conocer seguramente mañana cuando hay sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Estamos conversando con Jorge Millán, diputado del Parlamento venezolano por la Mesa de la Unidad Democrática. Desde ya puede preguntarle, opinar y a escribirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, que la vamos a repasar y se las vamos a presentar al diputado Jorge Millán para que responda a cada una de sus preguntas. Ya venimos. Le dejaba una pregunta en el aire, diputado, que tiene que ver con un titular el día de hoy de Notitarde, que tiene que ver con la escogencia de las comisiones de la Asamblea Nacional. Y le leo el titular del diario Notitarde del día de hoy. Comisiones Lomito de la Asamblea Nacional estarán en manos de un nuevo tiempo. Primero, justicia y voluntad popular. Hace unos días estuvimos sentados en esta misma silla el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, y él aseguraba que no se habían escogido, no se habían dado a conocer las comisiones por rivalidad interna en la MUD. ¿Esto es cierto? No, eso no es cierto. El proceso de escogencia marcha con toda tranquilidad. No es cierto tampoco que hay un grupo de partidos que va a tener las comisiones Lomitos y otros no. Todos los partidos que conforman la MUD y están representados en el Parlamento, de acuerdo a mecanismos de consenso y de conversaciones que hemos tenido, van a estar representados. Incluso le ofrecimos al PSUV las comisiones que le correspondían, pero ellos no respondieron que ellos no estaban interesados en presidir ¿Cómo ven ninguna ustedes comisión. que ellos no acepten presidir alguna de las comisiones que le corresponden? Bueno, creemos que es un error de parte de ellos porque el pueblo los escogió para que tengan un trabajo, para que desarrollen una función legislativa y bueno, al negarse, omiten parte de esa tarea, pero sin embargo hay que respetar las posiciones políticas de quienes están en una situación distinta a la que nosotros representamos como Mesa de la Unidad Democrática. El día de hoy va a haber una reunión para presentar los parámetros de lo que va a contener la ley de amnistía, que ha sido una de las banderas de la oposición venezolana. Desde el Gobierno Nacional se asegura que no se le va a dar el visto bueno a esta ley de amnistía. ¿Qué se va a analizar el día de hoy específicamente, si tiene conocimiento? No, bueno, nosotros tenemos comisiones trabajando para la ley de la propiedad de las viviendas de emisión vivienda, tenemos comisiones trabajando para la ley del bono alimentario y del bono de salud para los adultos mayores, estamos trabajando la ley de producción nacional y estamos trabajando la ley de amnistía como unas primeras 4 esfuerzos legislativos que estamos haciendo ahora. El tema no es lo que diga el presidente, o sea, una de las principales acciones que nosotros estamos emprendiendo es recuperar la institucionalidad del país, que es fundamental, porque fíjate, nosotros tenemos un poder judicial que se ocupa de lo político, cuando hay más de 221.000 asesinados en estos 16 años. Es un poder judicial que tiene las manos llenas de sangre, lamentablemente. Y no estamos diciendo que ellos sean los criminales, pero la omisión también es una responsabilidad. Ese poder judicial debería estar decretado en emergencia hace años para poder garantizar que en Venezuela no existan los índices de impunidad que existen hoy, que es más del 90%. Tenemos un presidente que apenas hoy se levantó y se dio cuenta que hay una crisis económica. Y entonces va a plantear un plan de emergencia que él ni siquiera sabe cuál es porque no se lo ha anunciado al país. Vamos a ver qué nos lleva la Asamblea Nacional. Ojalá no sean unas políticas para profundizar este esfuerzo que han hecho ellos para enriquecer a unos enchufados sistemáticamente y que se han llevado más del 30% de los ingresos petroleros, según Jordani, que ha empobrecido el país en más de un 76% de la población. Tenemos una Fuerza Armada que se ocupa de lo humano y lo divino, cuando hay en las calles militares que han asesinado con granadas, que hay bandas delincuenciales que tienen armamento militar. Nosotros, los ciudadanos comunes, estamos en una guerra contra el AMPA. También debería haber un estado de emergencia en el sentido de atender el problema de la inseguridad. Entonces, en vez de reunirse todos para defender a sus propios miembros que están siendo asesinados en las calles y para brindarle seguridad a sus familiares y a su pueblo, se reúnen para otras cosas. Entonces las cosas están volteadas. Nosotros tenemos que poner el caballo alante de la carreta. Y eso es parte del tema. No es un tema si el presidente decide que haya amnistía o no. Eso es un tema que si le compete a la Asamblea Nacional, como lo dice la Constitución, decretar la amnistía, por ejemplo. Eso es un tema de que si es justicia, que unos venezolanos que se les ha dado una vivienda, pero a veces lo sacan porque le da la gana a cualquier funcionario público, tienen derecho a tener la propiedad de esa vivienda para que puedan tener estabilidad y tranquilidad. Eso es fundamental para una familia, la estabilidad y la tranquilidad. Y eso pasa porque la persona que ha sido adjudicada a una vivienda sea propietaria de ella y pueda construir su futuro a partir de esa base. Se trata de que tenemos poblaciones vulnerables, unas son los adultos mayores. Bueno, si tú no puedes comprarte hoy siendo productivo, entre la vida que es la del venezolano hoy, tiene que trabajar, tiene que rebuscarse, tiene que hacer varias colas y luego atender a la familia. Eso no es vida. Bueno, imagínate un adulto mayor que no tiene la posibilidad productiva de trabajar y rebuscarse y vive con una pensión.
¿Qué política ha hecho el gobierno para poder resolver ese problema? Lo que hizo fue mentir en la campaña electoral, diciendo que nosotros habíamos negado las pensiones. Y eso no es verdad. El día que en la Asamblea Nacional pasada se discutía sobre el cestatique, el bono alimentario de los abuelitos, del adulto mayor, ¿qué se hizo? Se prefirió discutir sobre un acuerdo a favor de Gaddafi. Bueno, eso va a cambiar en la Asamblea Nacional. Esta va a ser una Asamblea Nacional que va a atender a la gente, que se va a comprometer y que va a seguir. Y por eso estamos nosotros, desde Primero Justicia, en la Unidad Democrática, ya en asambleas populares. Nosotros arrancamos este fin de semana con más de 60 asambleas populares en todo el país y nos vamos a mantener 60 el sábado, 60 el domingo, nos vamos a mantener en la calle porque eso fue uno de nuestros compromisos, escuchando las propuestas de la gente, recogiendo sus inquietudes y viendo cómo los representamos dignamente. Aquí se acabaron esos diputados que eran electos y se perdían, que se quedaban y entonces para que alguien se reuniera con ellos tenía que pedirles audiencia y se la daban el día del cataplum chin chin. Aquí hay diputados ahora que están consustanciados con el pueblo y con sus problemas y nosotros venimos a traer una propuesta de cambio para que en el país haya progreso y bienestar. Y ese es nuestro objetivo, Stenif, y a todos los que nos escuchan. Diputado, todos los que nos escuchan y nos están viendo a esta hora están escribiendo muchísimo a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se la va a presentar, diputado. Gabriel. Efectivamente, Stenif, diputado Millán, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le solicitamos, diputado, si es tan amable, su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia, si le parece. Vamos a empezar con Carlos Rodríguez García y le pregunta, diputado, ¿qué opina del juego económico de las casas de cambio de Cúcuta que es sabido conforman la matriz para el cálculo de dólar today? Bueno, yo creo que aquí el tema del cambio es un dólar que viene de la Presidencia de la República, porque quien otorga los dólares, quien administra los dólares de la República, los únicos que hay ahorita que son de PDVSA es el gobierno. Así que eso es una dinámica que se ha generado, que daña al pueblo venezolano y que viene desde el gobierno nacional y sus políticas económicas actuales. Jairo Rincón le pregunta, diputado, ¿qué opina sobre la nueva designación del ministro de Economía? Bueno, no lo conozco. Aparentemente las informaciones que ha dado y lo que ha venido planteando sobre economía no tiene nada que ver con lo que hay que hacer para resolver la crisis que vive el país. Más abajo dice el señor Félix Terán. Buen día, diputado. En el supuesto de que el decreto de emergencia contemple el aumento de la gasolina y la devaluación, ¿la mesa de la Unidad Democrática lo apoyaría? Bueno, nosotros tenemos que revisar el plan integral de ese esfuerzo económico, de ese intento de decreto económico que va a hacer el gobierno, porque como hemos dicho, 30% del ingreso petrolero se ha ido en corrupción. Nosotros no podemos seguir favoreciendo un mecanismo que lo que hace es generar dinero para los enchufados y el pueblo venezolano sigue perdiendo su riqueza y sus posibilidades de poder generar un aparato productivo y un país de progreso que le permita vivir bien. Claro, pero en la pregunta del señor Terán, diputado Millán, hay una precisión sobre dos aspectos. ¿Apoyaría la mesa de la Unidad Democrática el aumento de la gasolina y la devaluación del bolívar? Bueno, hay que verlo integralmente, eso depende, porque tiene que haber medidas que garanticen el bienestar de la gente. Nosotros no podemos seguir favoreciendo medidas que lo que sean sea un dinero para el gobierno, para que el gobierno siga entregándose a los enchufados enriqueciéndose a costillas de la pobreza de los venezolanos. David Giovanni Josué le pregunta, señor Jorge, ¿tienen alguna medida para liberar el control cambiario? No, bueno, eso hay que, insistimos, o sea, el problema económico es un problema que es multivariable. Nosotros no podemos hablar de una sola medida. Si nosotros abrimos el control cambiario y no hay medidas sociales, no hay medidas anticorrupción, no se elimina ese guiso que hay desde el gobierno, que le dan a unos pocos señores el dinero y dólares baratos, para que luego lo traigan en productos absolutamente caros. Y ese sistema de corrupción que se ha generado tras los 16 años, uno no puede ver ninguna medida aislada, hay que verlas totalmente en armonía con el resto de las medidas que hay que tomar para que Venezuela pueda ser un país productivo. Y por eso nosotros promocionamos principalmente una ley de producción nacional que permita que el aparato productivo vuelva a ser un aparato pujante y que los productos hechos en Venezuela llenen los anaqueles del país. Hay muchas inquietudes, diputados, sobre esta propuesta de decreto ley de emergencia económica que va a presentar mañana la bancada del PSV ante la Asamblea Nacional. Y el señor Francisco Rodríguez le plantea lo siguiente, dice, lo acertado es que la mesa de la Unidad Democrática apruebe el decreto de emergencia económica y deje toda la responsabilidad al gobierno. ¿Usted qué opina? No, eso sería una irresponsabilidad porque si el gobierno trae algunos
algunas propuestas que dañan al pueblo, nosotros como Asamblea Nacional y como representantes de ese pueblo no podemos generar la responsabilidad de aprobar un plan económico que daña a quienes representamos. Nosotros tenemos un compromiso con el país, no tenemos ninguna intención de actuar irresponsablemente y nuestro objetivo es un cambio para que el país tenga progreso y bienestar. Si el gobierno plantea un plan que tenga que ver con las mejoras del país, con el progreso de los venezolanos, con cambiar la situación económica, nosotros podemos respaldar esos aspectos. Si el gobierno trae medidas que lo que hacen es profundizar la crisis y continuar esta situación en la cual han colocado a los venezolanos, que es irracional, después de haber manejado 2 billones de dólares estos 16 años, este gobierno y estas administraciones, entonces nosotros no los vamos a acompañar. @CIPURB dice, una pregunta a su invitado. ¿Cuándo comenzaremos a ver los productos en los supermercados? Para eso elegimos nueva asamblea. Bueno, realmente la Asamblea Nacional es el poder legislativo, a nosotros nos toca impulsar el cambio, pero eso pasa porque el gobierno tome acciones adecuadas y que las leyes que nosotros estamos ya terminando de afinar para presentar entren en ejecución. Ahora, uno tiene que ser muy claro en esto. La Asamblea Nacional no es el elemento que va a lograr simplemente este cambio si no hay un cambio en el Ejecutivo y en otros poderes. Cosa que reconocemos que, bueno, se despertó Maduro, tal vez habrá sido alguno de esos elementos que él anuncia que lo asesoran, que le dijo que hay una crisis económica. Yo creo que eso es importante, que esta nueva asamblea, este despertar del pueblo con la votación del CID, le ha hecho reflexionar e indicar que hay una crisis económica y que ellos son los responsables y que hay que tomar medidas inmediatas. Por razones de tiempo, diputado Millán, un comentario más. Lo hace el señor Miguel Díaz y nos escribe, buenos días, pregúntale por favor al diputado si sabe cuándo piensan restablecer la señal del canal de la Asamblea Nacional. Bueno, la salida de NTV del aire y que no la maneje la NTV, la Asamblea Nacional forma parte de todo ese proceso irregular del manejo que hacía la antigua Asamblea Nacional. Desde la presidencia y de la directiva, la Asamblea Nacional se está trabajando para poder revisar los aspectos legales, para recuperar a NTV y por supuesto si no, para tener mecanismos alternativos para que los medios de comunicación tengan presencia. Ya se hizo un acuerdo donde los medios de comunicación pueden participar de las sesiones de la Cámara de Diputados y también tendremos mecanismos donde haya un canal específico donde la gente pueda seguir permanentemente el trabajo legislativo. Diputado, tengo segundos para despedir la entrevista. Se está analizando en la bancada de la Mesa de la Unidad esta nueva reforma de la ley del Banco Central de Venezuela decretada y habilitante por el presidente de la República, si se puede revertir o cuál va a ser la acción, porque terminó el año 2015 y no se conocieron los índices de inflación. ¿Cómo se planifica la economía sin conocer los índices? Bueno, eso es parte de la crisis y de cómo hablan de decretos de emergencia económica sin plantear las cosas completamente. Pero nosotros estamos con múltiples equipos ahorita trabajando varias áreas de los problemas que vive el país y uno es el económico y por supuesto todas esas leyes que se hicieron para blindar o para tratar de garantizar que estos funcionarios que lo que hacen hoy es vivir de sus privilegios mantengan esos lujos. Nosotros vamos a romper con esa cadena y vamos a buscar mecanismos institucionales para que el pueblo vuelva a vivir bien y pueda vivir con progreso y bienestar. Muchísimas gracias al diputado Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, por habernos acompañado acá en Primera Página.